Y aunque estemos en febrero y no sea enero, estamos en principios de año y parece ser que el dios de enero está causando estrago. Ya lo explicará Javier Martínez, porque enero viene de Jano, por eso después los ingleses le pusieron January, que es una deidad mitológica que tiene dos caras y que significa principio y fin. Y parece que el fin de algunas cosas se acercan y el principio también, pero esto causa dolor en el mundo geopolítico. Donald Trump se alocó más y amenaza a la OTAN, y esto pone a temblar a los que imaginaban una Europa militar unida con Estados Unidos para enfrentar a Rusia. Dice textualmente que si no pagan el 2% del presupuesto de su Producto Interno Bruto, de su presupuesto nacional, a la militarización, pues entonces los va a dejar desprotegidos, y más aún, va a empoderar a Putin para que ataque a todos esos países y Estados Unidos no los va a proteger. Esto es pues de terror, porque por si faltara poco, entonces esos países ya están previendo armarse. Imagínese usted una Alemania con poder nuclear, una Europa militarizada en donde haya bombas atómicas pues por todos lados, si ya nos sobran. Soy Roberto Lamadrid y esta es una masterclass de Javier Martínez de fin de semana. Comenzamos. Trump promete que si gana la presidencia otra vez, no defendería militarmente a los países de la OTAN que no inviertan al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en el sector militar. Mucho menos los defendería de un ataque ruso. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would..." Y peor aún, animaría a Putin para que atacara o hiciera lo que quisiera con esos países de la OTAN que no pagaran. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay. You got to pay your bills. Los gobiernos europeos han respondido a la amenaza de Trump. ¿Cómo? Acelerando aún más su rearme y preparándose para una guerra nuclear contra Rusia. Es la histeria bélica. Durante más de una década, las principales potencias europeas, con Alemania a la cabeza, han previsto que podría llegar un punto en el que Estados Unidos no les defienda militarmente. Y entonces han estado llevando a cabo un programa de rearme militar en preparación para librar una guerra contra las grandes potencias. Pero en respuesta a las promesas de campaña de Trump, los políticos europeos han ido incluso más allá. Están exigiendo ya la militarización de toda la economía, la introducción del servicio militar obligatorio y ahora también la posibilidad de un arma nuclear europea. Una receta que afectará sobre todo al pueblo, empleados, trabajadores, obreros, al pueblo no rico, que le llegará la represión estatal y la obligatoriedad ante la emergencia de una guerra. Inventada o no, pero pretexto perfecto para implementar leyes. Cuidado. ¿Qué realmente quiere Donald Trump? ¿Qué realmente quiere Europa? Analicemos.
Muchas gracias como siempre a Detrás de la Razón, a la comunidad Detrás de la Razón, que significan los cientos de miles de personas que están siempre atrás de nosotros, viéndonos, apoyándonos, protestando porque nos censuran. Ya ven el programa anterior sobre Gaza, en donde estuvo el maestro Jorge Santa Cruz. No podía hablar porque pues prácticamente lo paralizaban. Las dos caras de Jano es el título del programa de hoy: rearme, militarización y economía de guerra en la Unión Europea. Y empezamos porque, bueno, así Javier escogió a Jano para empezar el programa, pero de lo que estamos hablando es algo muy, muy delicado, porque significa guerra, violencia y muerte a largo plazo. Javier, qué gusto saludarte. A ver, Donald Trump y la amenaza a la OTAN, y ahí hay muchas preguntas que te quiero hacer. ¿Realmente quiere desintegrar la OTAN? ¿Realmente es una amenaza para la OTAN? ¿Realmente está siguiendo un proyecto Donald Trump de un Estados Unidos desde hace mucho que quería deshacerse de los europeos y que nada más se quedara en un mundo tripolar en donde confrontar a China, a Rusia, pero que los europeos estuvieran sumidos y que fueran un cero a la izquierda y no significara nada? ¿O qué significa todo esto? Adelante, Javier, te escuchamos con mucha atención. Como nuestro gran y querido programa Detrás de la Razón dice, tenemos que mirar detrás de las imágenes y tenemos que ver las razones que hay detrás de los comportamientos. Ya desde el presidente Dwight Eisenhower, que denunciaba, presidente de los Estados Unidos, y que denunciaba el creciente poderío de eso que se llamó desde él el complejo industrial militar, da muchas veces que pensar que esté quien esté en la presidencia de los Estados Unidos, este complejo industrial militar ha crecido y crecerá. Las dos caras de Jano tienen que ver con eso y con muchas cosas más, porque si bien esta semana parecía que esa histeria colectiva en la cual se decía que Putin y Trump ponen en alerta a la OTAN, ha sido la excusa perfecta para acelerar un plan de rearme múltiple, dual, ya lo voy a explicar, de transformación, como estamos viendo, de la industria, de la escasa y destruida industria europea, en una economía de guerra. Y hacer como inevitable lo que sí es evitable, es decir, hacer como inevitable el rearme europeo, hacia la construcción de una Europa fortaleza y de un teatro de operaciones, de una plausible, posible y esperemos que no real Tercera Guerra Mundial en suelo europeo. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, un periódico alemán de Frankfurt, cogía las palabras del ministro alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y Christian Lindner, estos liberales que hablan de la no intervención del Estado, de evitar los gastos del Estado, cuando se trata de crear economía de guerra y comprar armas, dejan sus preceptos liberales de no intervención del Estado. Y Christian Lindner, ministro alemán de Finanzas, en este periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, pedía un incremento de la disuasión nuclear, no solamente de la que ya tiene Francia, sino una disuasión nuclear de un arsenal nuclear propio de Europa en el cual Alemania tendría que tener parte, y los gastos que predica este liberal de finanzas es llegar a un incremento en 73.410 millones de euros solo por Alemania en gastos militares. Con eso de unir un incremento de armas, de meterse Alemania en el no a la nuclear para la energía de las familias y de las industrias, sí a las bombas nucleares para hacer la guerra junto con otros países europeos como Francia, que ahora parece que esa idea de la llamada force de frappe o de fuerza de disuasión o de golpe militar de Francia que lanzó en el 2020, ahora sí se está tomando en serio. Este rearme europeo le ha venido al pelo con esta advertencia, este teatro de advertencia de Donald Trump, de que no defendería a sus aliados si Rusia ataca. Y me pareció patética y hasta graciosa, trágico-cómica la reacción del comisario europeo, mi compatriota Josep Borrell,
cuando en ese inglés, haciendo una parodia de los Beatles, parodia beatleiana, dijo 3 frases que me dejó patidifuso. Let me be sarcastic, let's be serious, y dijo la alliance no es a la carte. Pues bien, señores, la alianza claro que es a la carta. Desde que se creó había unos que podían entrar dentro de la estructura militar y otros que podían estar en la alianza pero sin estar en la estructura militar. Pero todo esto ya da lo mismo lo que haya sido la historia, lo que hayan sido los tratados, lo que hayan sido las leyes, la construcción del metarrelato para llegar a un determinado puerto, el que ellos quieren, de rearme y de conversión de Europa en un estado fortaleza desde Bruselas, fuera de los estados nacionales y comandando una economía de guerra, es lo que vamos encaminados. El compromiso, que luego veremos del compromiso de Gales, decía que de los 31 miembros de la OTAN tenían todos que cumplir como mínimo un 2% de su PIB dedicado, 2% de su PIB dedicado a gasto militar, gasto de guerra. Pues bien, en este 2024, en este 2024, solo 18 estados lo han cumplido. Recordemos que en el 2023 solamente lo cumplían 11, es decir, se ha acelerado. Y con las palabras de Trump, con eso de que si no pagamos, Rusia nos ataca, nos protegerá, no nos protegerá los Estados Unidos. Polonia también reclama ser potencia nuclear. Ahí vemos eso de esa frase que dijo Hermann Göring, el ministro nazi, en el año 36, de menos mantequilla, los cañones, dijo textual, los cañones nos harán más fuertes, la mantequilla nos hará más gordos, y eso que él estaba gordo de por sí. Pero vamos hacia la política de más cañones y de menos mantequilla, menos en alimentación, menos en educación, menos en salud, sanidad pública, menos en trabajo, menos en vivienda, pero sí más cañones. Rusia ahora, las preocupaciones de los ciudadanos europeos en encuestas, que luego veré con detalle, ahora ocupa el 7º lugar en preocupación. Tras la operación militar invasión en Ucrania, los informativos hicieron que toda la ciudadanía europea, su número 1 de preocupación en el año 2022 fuese la amenaza rusa. Ahora está en un 7º lugar. Hay otras amenazas que les preocupan a los europeos, pero los políticos y sobre todo los de Bruselas hacen poco caso. La narcodelincuencia transnacional, el tráfico ilegal de personas migrantes, el incremento de armas y de ello de armas nucleares, eso es lo que más preocupa a los europeos. Pues bien, la regla esta que se han sacado desde el compromiso de Gales o de Cardiff en el 2014 y que ninguno cumplía, recordemos, en el 2023 solo lo cumplían 11 de 31, ahora se ha visto acelerado y mucho más de ese 2%. Después de los ataques de Trump, la OTAN va adelante en instrumentos al alza en sus presupuestos de defensa. El secretario Jens Stoltenberg se ha felicitado el miércoles que nosotros no deberíamos debilitar la credibilidad de la disuasión de la OTAN. La credibilidad de la OTAN está debilitada en una guerra en Ucrania, que es una guerra entre la OTAN y algo más, y luego lo veré con detalle, son más países, son realmente 51 países, los 31 de la OTAN, más otros tantos fuera de la OTAN, apoyando de distintas maneras a Ucrania en guerra contra Rusia, es decir, 51 contra 1. El ministro de Defensa de estos 18 países que van a cumplir con en este año 2024 con el 2% o más de su PIB, porque os he pasado los gastos militares de los países de la alianza, recordemos que durante el mandato de Trump, que fue del 2017 al 2021, la alianza, a pesar de las bravuconadas de Trump y de salirse de la OTAN y tal, se hizo más fuerte. El porcentaje ha ido creciendo. De hecho, el porcentaje del PIB más de una docena de nuestros aliados de la OTAN están contribuyendo aventajadamente en la defensa de Ucrania más que los propios Estados Unidos en relación a sus PIBs. Ahí vemos un gráfico en el que se ven los gastos de defensa en porcentaje del PIB. Todo lo que está hacia la derecha es ese objetivo. Vemos Polonia, Finlandia,
vemos Hungría, Rumanía, Grecia, Estonia, Estados Unidos, y luego vemos países que en el otro lado todavía están, o estaban lejanos, mejor dicho, porque este gráfico es anterior a las palabras de aceleración de Trump, y vemos cómo están incrementando sus presupuestos por encima del 2%. Esta misma semana ha habido una reunión, y voy a decir palabras y números. De hecho, el secretario americano para la defensa, Lloyd Austin, en un comunicado publicado este miércoles pasado por la noche, en una reunión que hubo en Bruselas del llamado grupo de Ramstein. El grupo Ramstein es porque es una base aérea de los Estados Unidos y de la OTAN en territorio alemán, en la región de Rheinland-Pfalz, Renania-Palatinado. Y ahí, en esta 19ª reunión de este llamado grupo de Ramstein, digo 19ª porque se creó el 20 o el 26 de abril del año 2022 y ya lleva 19 reuniones mensuales, donde se reúne lo que se llama el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania. Es decir, para que nos demos cuenta que la guerra es realmente de la OTAN y otros más países contra Rusia en Ucrania. Estamos viendo que ese Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que lleva las siglas UDCG, ahí están la alianza de 54 países, y digo bien, he dicho antes 51, 54, que son los 31 de la OTAN, más 23 países donde está Australia, Austria, Bosnia, Chipre, Georgia, Irlanda, Japón, Kenia, Kosovo, Liberia, Malta, Moldavia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suecia, Túnez, y aparte hay también apoyo a Ucrania por Azerbaiyán, por Camboya, por Colombia, por Jordania, por Marruecos y por Qatar. Oye, pues bien, Javier, perdón que te interrumpa, sí. Antes de que sigas profundizando ahí para no desviarte más, ¿qué significaría para la historia que ahora que estás hablando del Producto Interno Bruto, del rearme y ¿qué significaría para la historia que Alemania tuviera una bomba nuclear, cuando parte de los principios de la Segunda Guerra Mundial fue que pues quedara, asegurado de que Alemania no se convirtiera en un superpoder militar igual que Japón? Pero ¿qué significaría eso para la historia? A lo mejor es bueno, a lo mejor es malo, no lo sé, pero dime. Lo único que yo sé que significaría una nueva traición a toda la arquitectura de tratados desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que se han ido violando por parte de Occidente. Como luego lo veremos con detalle, cómo se violó incluso el acta fundacional del año 1997 entre la OTAN y Rusia, donde se decía, era un compromiso, ya había caído la Unión Soviética, recordemos que era la época de Yeltsin, y en esa época se decía que el compromiso que tenía la OTAN era de que cualquier despliegue permanente, se decía esa palabra permanente, porque Occidente siempre juega muy bizantinamente, un despliegue permanente y significativo violaría el tratado que estamos haciendo con nuestro aliado Rusia. Entonces se veía a Rusia como aliado. Se callaban, como esto de que ahora que quieren hacer de un rearme, es curioso, rearme nuclear en Alemania y desmantelamiento de las centrales nucleares en Alemania. Ahí los ecologistas deben ver el átomo nuclear. Si es para calentar los hogares y para dar energía a las industrias, es malo. Pero si es para que te caiga una bomba encima, es magnífico. Es decir, y se callaban este acta fundacional, el despliegue escalable, como ha ido haciendo la OTAN desde el año 97, de infraestructuras, de equipos, de planeamientos de contingencia y de ejercicios. Bueno, pues prosigo lo que estaba diciendo. Este grupo de contacto de defensa de Ucrania, este Ukraine Defense Contact Group, está liderado, por supuesto, por el patrón, Estados Unidos, y por 15 países de la Unión Europea, pero fundamentalmente en dos patitas, Alemania y Francia. Y sirve como paraguas para una gran tubería de dinero que sale de los estados y que va directamente para lo que voy a decir ahora. Es decir, sirve como paraguas para otras coaliciones de capacidad, que se llaman así en Bruselas y en la OTAN, lo llaman coaliciones de capacidad, como la coalición de aviones de combate,
que esto lo encabeza Holanda y Dinamarca. Es decir, construir a troche y moche aviones de combate y dárselos a Ucrania o vendérselos a Ucrania o regalárselos a Ucrania. La coalición de artillería, cuyo objetivo es el apoyar las capacidades artilleras militares de Ucrania. También está la coalición de desminado, liderada por Lituania y por otros 20 países más. Hay que reforzar, según esta Ukraine Defense Contact Group, las capacidades de la defensa aérea de Ucrania. Y lo dice el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, Sébastien Lecornu, y el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. También hay una coalición de drones. Ahora esto lo lidera Letonia y son 7 países los que están. Países Bajos, Alemania, Estonia, Lituania, Suecia y Dinamarca. ¿Y qué buscan? Dicen que van a dar 1 millón de drones a Ucrania para luchar contra Rusia. Es decir, la OTAN, en su repliegue en la guerra en Ucrania, va a poner supuestamente 1 millón de drones. Pues bien, esta UDCG, Ukraine Defense Contact Group, o llamado también Grupo de Ramstein, que se ha reunido este miércoles pasado, todo lo que se ha hecho es, aparte de estas coaliciones, lo que ha dicho Lloyd Austin, el patrón de los Estados Unidos, en su reunión del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, se centró en satisfacer las necesidades más urgentes de Kiev, que son, primero, a corto plazo, artillería, municiones y defensa aérea. Stoltenberg, a pesar de eso que decía Trump, expresa su esperanza de que los Estados Unidos van a desbloquear también la ayuda militar. Y para eso han sacado un troll y se ha inundado el Senado y por ende va a ir hacia el Congreso de los Estados Unidos una supuesta amenaza rusa que viene ahora del espacio. Es decir, Rusia estaba capada y acabada. Putin con cáncer y moribundo, cuando se decía que se iba a conquistar hasta Moscú. Y resulta que ahora hay una amenaza de Rusia que viene del espacio y por eso hay que acelerar el que se desbloquee la ayuda de otros 95.340 millones de dólares USA. Por cierto, yo he sumado todas estas cantidades que se han dado y que se están dando y que se quieren dar a Ucrania y es más que todo el plan Marshall que se dio a todos los países de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por eso hablo de agujero negro, de black hole, cuando digo Ucrania. Es una enorme tubería de dinero, de armas y de intereses que no se justifican sin saber a dónde va. Y de esos 95.000 millones se quieren desbloquear 61.000 millones para Ucrania. Sigo con el tema para ir terminando. Si se adopta, permitiría, se dice, el reinicio inmediato de los envíos de las armas, de las municiones, a las Fuerzas Armadas ucranianas que han estado suspendidas desde diciembre. Fuerzas Armadas ucranianas y todos los paramilitares y todos los miembros de la OTAN que están no oficialmente en Ucrania y que ahora se piensa incluso mandar un contingente de la OTAN a luchar en Ucrania. Si se metiese un contingente de la OTAN a luchar en Ucrania, nos meterían a todos los países de Europa en una guerra directa y manifiesta con Rusia. No sé si eso es como se está buscando más cañones y menos mantequilla, pues así mueren unos cuantos más europeos, que después del experimento pandémico es necesario que mueran más. La Cámara de Representantes de momento de los Estados Unidos, Mike Johnson, antes de la votación en el Senado, que se ha votado en el Senado una enmienda para acelerar este nuevo paquete, dice que sí, que no va a dar por parte de la Cámara de Representantes, que tienen mayoría los republicanos, porque dar a terceros cuando la Casa de Estados Unidos está sin barrer con el problema de la frontera, como dicen los republicanos, pues que no lo ven lógico en ese dueto paripé entre republicanos y demócratas. La realidad es que se ha enviado por parte de la agenda de Davos un enviado del G7 a Ucrania, una más, para ver cómo se van a dividir el país en esferas de influencia económica que, ojo, lo propuso el propio presidente Zelensky en una conferencia en Davos en mayo del 2022. Estamos viendo, por lo tanto, cuando tú me decías, y termino, la sumisión de Polonia
a Alemania, porque si se permite ahora que los tanques polacos, que los tanques alemanes y que la Bundeswehr, que el ejército alemán atraviese Polonia, es como otra violación de algo que era impensable, que en territorio polaco volviesen a desfilar los soldados alemanes de la Bundeswehr y los Panzer, los nuevos tanques, ahora ya no son Panzer, son otros, que circulen por territorio polaco. Y lo que decía, para terminar esta pregunta que me has hecho, llevamos más dinero dado en Ucrania que todo el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir Europa. Bien, Javier, creo que nos tienes que explicar qué es este pacto de Gales, este acuerdo de Gales, que creo que es muy importante para también entender cómo es la traición y también algún político como Borrell sobre todo tu rey de España diría, bueno, pero es que España está en tercer lugar de producción de armas, arriba de Alemania, eso está tremendo, pero te diría, pero vamos a generar empleos, derrama económica, no seas tan negativo, Javier, te podrían decir algunos, ¿no? Sobre todo, mencioné al rey porque el rey emérito, pues le gustaba andar vendiendo armas a los saudíes y a todos los que podía. Y dos, me gustaría que me contestaras bien desde tu percepción. ¿Realmente Trump quiere desbaratar la OTAN o solo es una amenaza para hacer negocio y que paguen? Y si no pagan, pues también bien por él, porque así se deshace de muchos aliados y no tendría que tener el paraguas militar que también cuesta. ¿Cuál es exactamente la sombra que no estamos viendo de todos esos hechos? Porque Biden se puso furioso, ¿no? Y Biden dijo, esto es un antiamericano, es un antiestadounidense, Trump es un traidor, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero, ¿qué tanto es real querer separarse de Europa o efectivamente sí hay un alejamiento de Europa? Adelante, Javier, discúlpame. Intento responderte a las dos preguntas, la del compromiso de Gales y la del supuesto distanciamiento entre Estados Unidos y Europa. Yo creo que más que distanciamiento es que el patrón necesita que los otros saquen dinero del bolsillo, porque los bolsillos del patrón están un poco esquilmados y las reservas. Y por lo tanto, con eso de que no te protejo si no pagas, vamos al compromiso de Gales. El compromiso de Gales de la OTAN fue en una cumbre que tuvo la OTAN en Cardiff, en Gales, los días 4 y 5 de diciembre del año 2014. Ay, qué bueno es retener la memoria siempre en funcionamiento, porque los hechos se entienden cuando se ven con perspectiva. En esos días de septiembre del 2014, 28 jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, esa OTAN que en el 2014 hablaban de esa operación maravillosa hecha por la OTAN con la salida en Afganistán que ya se pedía, se hizo un compromiso de defensa. Ese compromiso de defensa era que tenían que poner todos los países, igualarse a un incremento en sus presupuestos, cada uno a su nivel presupuestario, pero con un porcentaje fijo para todos de un 2%. Ese 2% de objetivo de gasto y de ahí el 20%, no solamente el 2% para el compromiso de gastos en defensa, sino de ese 2% tenía que haber un 20% dedicado a equipos e investigación, que si bien es verdad, a través de lo militar muchas veces se logran equipos e investigación aplicables a lo civil. En eso no voy a ser maximalista. El artículo 14 de la Declaración de la Cumbre de Cardiff, de Gales, decía eso, de cumplir con esa inversión militar y también, aparte, que eso no lo cuantifican, eso va fuera del 2%, de la participación en las misiones militares, porque eso cuesta también dinero. Tengo un ejemplo, porque siempre me gusta verlo con ejemplo. Se dice que España, por periódicos de derecha y de centro derecha españoles, se dice que España invertía en el 2014 el 0,92% de su PIB, en el 2021 el 1,02% del PIB y en este año 2024 1,22% de su PIB. Pues yo disiento de eso que dan determinados diarios, porque cojo otros datos
en los cuales no tengo solamente el gasto militar directo, sino también gastos en misiones militares, gastos en otro tipo de ayudas, que si bien no están encuadrados o metidos en la contabilidad como gastos de defensa de ese 2% del PIB, salen, pero si los sumamos, tomo los datos del centro DELAS, es un centro catalán, Centre DELAS de Estudis per la Pau, Centro DELAS de Estudio por la Paz, y ahí se ve que el gasto militar real español para el año 23 rondaría en torno a los 27.617 millones. Es decir, estaríamos acercándonos al 2,17% del PIB, por lo tanto, más del 2%. Eso significa, para que nos hagamos una idea, ahí se ven muy claramente los países con sus gastos militares, cómo se ve el empujoncito en rojo que se ha dado para incrementarlo, y teniendo en cuenta todos los gastos militares, coger Francia, Italia, España, somos el tercero ahí, y el plan de defensa español para llegar al 2% en el 2029 ya se habría llegado antes. Y por más que se diga, en el 2029 no se quiere solo ya ese 2% que ya se ha superado, se quiere llegar a los 29.000 millones. Es decir, solo con la cifra de los 27.000 millones que he citado antes, significa que en España se gastan 75 millones diarios, 75 millones al día por 365 días durante 7 años. Y eso sí, en medio de recortes de sanidad, educación, ahí vemos el tema de la industria española como está, de el agro como está, agricultura, pesca, ganadería que vimos la semana pasada. Entonces lo que veo es mucha falacia y mucha mentira, y hay que ir siempre detrás de la razón y mirar lo que hay detrás, porque si de cada 10 euros que invierte un Estado, 3 van para armamentos, y luego que encima el ministro francés o el político francés Stéphane Séjourné diga que necesitamos, aparte de los gastos de ese 2% de la OTAN, que muchos estados ya han superado, además necesitamos algo más, otro segundo seguro de vida, que es hacer lo que se llama una Europa de la defensa, que no nos engañen. Ojalá, porque yo soy realista, yo creo en que, como el general de Gaulle, esta Europa de la defensa no tiene que ver con la idea del general de Gaulle, de la Comunidad Europea de Defensa. De Gaulle quería la independencia de Europa, tanto del bloque americano como del bloque soviético. Quería un ente independiente y que pudiese pactar y tratar en igualdad de condiciones con ambos bloques y que fuese un bloque soberano. Pero eso nunca se logró. La OTAN castró todo eso. Si ahora lo que se nos quiere vender es que porque Francia, Alemania y Polonia hayan hecho eso que se llama el Triángulo de Weimar, y es una unión para dotarse de mayor capacidad militar, aparte del gasto de la OTAN, sino además de poner en común las 500 armas nucleares que tiene Francia, porque las del Reino Unido ya vemos que van por su cuenta, tienen otras más o menos 500 armas nucleares, pero recordemos, Rusia tiene 6.000 ojivas, aunque Francia ponga 500, Reino Unido ponga 500, otras 500 se les den a Alemania, todavía quedan lejos de las 6.000 ojivas rusas, y sobre todo poner al continente se detraen recursos, porque los recursos no son infinitos, eso dicen los liberales. Entonces, si detraemos recursos de un lado para donar recursos no solo a la OTAN, sino a esta falsa Comunidad Europea de Defensa, que no es la Comunidad Europea de Defensa, sino que es por así decirlo, una especie de doblete de la OTAN, pero repartido los gastos no solamente de lo que ya se tiene a este club de la OTAN, sino crear otro club más. Pues bien, los alemanes y los nórdicos están intentando concienciar, como vengo repitiendo desde hace semanas, a su población de esta amenaza rusa, y por eso se crea este triángulo de Weimar entre Polonia, Alemania y Francia. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, a principios de febrero 2022, el foque del debate en Alemania era el miedo a Rusia, Las últimas encuestas
que yo he leído de periódicos alemanes, dicen que los ciudadanos alemanes, su preocupación actual son las energéticas, es decir, la prohibición que han hecho los ecologistas de las calderas de gas y que valen 10.000 euros y tienen que sustituirlas por otros sistemas de calefacción que valen a 3 o 4 o 5 veces más, y la migración masiva. Por eso está triunfando como tercera fuerza posible en próximas elecciones en Alemania una alternativa euroescéptica y que dicen de extrema derecha, lo que se llama Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland. Entonces, a los alemanes ahora lo que más les preocupa es que su país está rayando la recesión, como ya ha entrado Reino Unido en recesión hace unas horas, y el que no puedan tener sistemas de calefacción que puedan pagar y que el peligro de la migración ilegal masiva. Y todo esto, además, en una situación en que el Senado americano ha sacado una ley bipartita de los dos partidos que exige a cualquier futuro presidente, sea otra vez Biden o fuese Trump, a que para salirse de la alianza, para que veamos la realidad, esto es una ley ya en Estados Unidos, de diciembre del año pasado, se exige 2/3 de las cámaras, de Cámara de Representantes y del Senado, para que la propuesta del presidente que sea que diga que quiere salirse de la OTAN, de la NATO, se pueda cumplir. Por lo tanto, es prohibir hasta un presidente de Estados Unidos que se saliese de la OTAN. Por lo tanto, las bravuconadas de Trump, pues las estoy dando todas las razones de por qué. No, y eso de que me preguntabas también, voy a la segunda y termino con esa segunda pregunta, de que si Europa y Estados Unidos se están distanciando, es un paripé, es un teatro. Durante 2 décadas la política exterior del Reino Unido ha tenido 2 pilares, por ejemplo, la Unión Europea y Washington. ¿Quiénes serán, dicen nuestros aliados, nos quiere vender el relato, quiénes serán nuestros aliados en un mundo Trump 2.0? Pues van a seguir siendo los mismos. Va a seguir siendo la OTAN y además reforzado con esta paripé de una Europa de defensa y de gastos de defensa aparte de los de la OTAN. El miércoles 14 de febrero, en el periódico The Guardian, Rafael Ver decía que las democracias occidentales tienen un miedo existencial durante 75 años porque la seguridad les venía dada por Washington. Les venía dada por Washington y por las contribuciones que también hacía Europa de tener en territorio europeo sometido a la voluntad de Washington a todas las guerras que Washington quería. Entonces, en la situación actual, Trump no hace alianzas, eso sí es verdad. Su manera de actuar es transacciones y amenazas en beneficio mutuo para los débiles. Yo lo que estoy viendo que sí, que Trump desprecia verbalmente la OTAN, pero la OTAN se ha fortalecido en la época de Trump. Y las palabras de Trump han fortalecido un incremento de gastos, tanto de ese 2%. No son 11 países, ahora ya son 18 los que lo cumplen o lo superan, sino que además se están invirtiendo en otros gastos como los que he comentado antes, de todos los compromisos de la estrategia de Ramstein. Por lo tanto, lo que busca actualmente Rishi Sunak, Emmanuel Macron, la Meloni, Sánchez, todos buscan crear a la población civil una amenaza, ahora ya dicen hasta espacial, de Rusia contra Europa, y armar y transformar la economía europea en una economía de guerra. Sí, efectivamente, están en el Congreso todos ahí asustados de que Rusia podría tirar satélites y también China de Estados Unidos, y entonces ya lanzaron el primer experimento, ¿no? Ahí en Estados Unidos para empezar a hacer una red estelar de satélites que pues prevenga justamente eso. Pero bueno, todo como dices, el dinero está detrás y eso es lo más importante, perseguir ese rastro. Me acuerdo también, hablando de Donald Trump, no sé si te acuerdas, cómo jaló así y empujó, quitó Donald Trump al mandatario de Montenegro, creo, en una fotografía ahí despectiva para
para justamente ese desdén que marca Donald Trump y que quizá sea también parte de ese show para hacer que paguen más y que haya más dinero y que se refuerce militarmente, curiosamente, la OTAN. Oye, hablando de la militarización, lo que estabas hablando, pues esto nos lleva a otra cosa, ¿no? Al espacio militar, pero Schengen. Para recordar al público, el espacio Schengen es pues un acuerdo en donde no hay fronteras dentro de la Unión Europea, es decir, un español puede cruzar como si estuviera en su propio país a Francia o a Italia, o un italiano puede cruzar hacia Francia o hacia Alemania, porque pues hay un acuerdo que se llama Schengen, o que es el espacio Schengen, y no necesitan ni visa ni pasaporte, ni nadie los puede detener en la frontera de cada país, los europeos que están dentro de la Unión Europea. Pero ¿qué sería esto del Schengen militar, Javier? Pues es justamente lo que venimos diciendo sobre la militarización de Europa y sobre una Europa fortaleza o una Europa economía de guerra. Hemos visto a pasos agigantados desde con la excusa perfecta que ha sido la guerra en Ucrania, una otanización, y digo bien, otanización y militarización de la Unión Europea. Pareciera que la Unión Europea, que era una unión para la ciudadanía y para las empresas, ahora fuese una unión para el militarización y para otanización. Stoltenberg dicta a Ursula von der Leyen que ejecuta. La Unión Europea apoya inversiones estratégicas en infraestructuras de transporte que vimos la semana pasada de doble uso. Voy a recalar más detalles sobre esto. Recientemente la Comisión Europea para este año 2024 ha dotado, aquí se habla de millones, pero si empezamos a sumar todos los que digo y están documentados de la Unión Europea, daría para alimentar al planeta varias generaciones. Pero bueno, la Comisión Europea en el año 2024 dota de 807 millones de euros para 38 proyectos que va a significar modernización de infraestructuras de transporte clave en la Unión Europea para darles no un uso civil, no es para la Europa de los ciudadanos, es un uso también militar de defensa. En el marco de la tercera convocatoria de propuestas en el ámbito de la movilidad militar, es eso que comenté la semana pasada del llamado mecanismo Conectar Europa, que suena muy bien, que es muy bonito al oído. Europa conectada, qué bien. Voy a viajar a Francia, al Tirol, voy a pasearme por Gans, la antigua Danzig. No, pero es que aparte de que se vaya a pasear el ciudadano cada vez a unos precios más caros, y si se lo puede permitir el bolsillo, el que sí se va a pasear es el tanque y el soldado obligado, mandado por la OTAN desde Bruselas para que se puedan menear y mover tropas, armas y todo lo que significa la panoplia militar en este mecanismo Conectar Europa. Y curiosamente lo están ligando este mecanismo Conectar Europa al Pacto Verde, al Green Deal. Lo que yo vengo diciendo, ¿qué tiene que ver la bomba con lo verde? Pues sí, va a tener que ver mucho. Porque por eso de que quieren alcanzar la excusa perfecta siempre, como quieren alcanzar los objetivos de descarbonización de la Unión Europea para el año entre el año 2030 y el año 2050, vamos a hacer varios patas de proyecto, una CEF de energía, es decir, crear infraestructura energética conectada entre los países europeos, una política de redes transeuropeas para la energía, eso sí, volando gaseoductos que eran más baratos energéticamente que lo que nos están trayendo y más peligrosos para la ecología del gas natural licuado en buques, en barcos. Pero bueno, la ecología brilla por su ausencia. Desde el año 2013, es decir, incluso antes del tema de Crimea, este plan de la energía y de la infraestructura verde ya estaba implementado. 2013, de infraestructuras energéticas transfronteriza. Ese plan se ha dotado para el periodo 2021-2027 de 5.840 millones. Otra pata
es el transporte CEF, es decir, el transporte del mecanismo Conectar Europa, cuya finalización de la red básica se quiere que sea en el 2030 y que prevé, ya lo vimos hace semanas, 9 corredores de la red básica multimodal, ese corredor que vimos de transporte ferroviario y de carreteras que iba desde el sur de España hasta la frontera con Ucrania y más allá de la frontera de Ucrania, y se quiere entre el 2030 y el 2050, Agenda 2030, Agenda 2050, finalización de la red integral, y eso se dota con otros 25,81 billones de dólares, es decir, cerca de 26.000 millones de euros, cercano a 26.000. También lo vinculan a un CEF digital, y este mecanismo Conectar Europa digital tiene que ver y lo lleva, curiosamente, la agencia, y ahí mezclan cosas para mí que son peligrosas, la Agencia Ejecutiva Europea de la Salud y de lo Digital. Es decir, la salud y lo digital va ligado a lo energético y va ligado al transporte. Y hay, por otra parte, un European Health and Digital Executive Agency, esto que estoy diciendo, que se llama JADEA, JADEA de jadear, si lo decimos en español, es HADEA, el European Health and Digital Executive Agency, programas de salud y, curiosamente, de alimentos. También se dedican a esto desde la Comisión Europea, a la energía, a lo digital, a la salud, a los alimentos y a transportar tropas. El plan de acción para la movilidad militar empezó el primer plan de acción en noviembre 2022. Ese fue el primer plan de acción, fue en el 2018, antes de la invasión rusa en Ucrania. Primer plan de acción para la movilidad militar 2.0 se hizo en el 2018 y ya antes de la invasión rusa se hablaba de un periodo que iba a cubrir del 2022 al 2026. Luego vino como anillo al dedo la invasión rusa. La cooperación, que llaman unos y que yo llamo sumisión de la Unión Europea a la OTAN, están además los socios estratégicos no solamente de la OTAN, sino que está también los Estados Unidos, que es el patrón, y está Canadá y están terceros países. Esa conectividad que se busca, esos planes, es llevar no solo el tren para la ciudadanía o las carreteras para la ciudadanía, es que es un plan de acción de movilidad militar, a ver si nos damos cuenta. Y ese plan de movilidad militar ya estaba en las mentes de Bruselas desde el 28 de marzo del 2018, es decir, años antes de la invasión rusa en Ucrania, ya se estaba preparando un plan militar para llevar tropas hasta la frontera rusa. La Unión Europea estaba buscando esos pasos, era la época del presidente Juncker, acordaros, los primeros planes eran de noviembre del año 17 y se buscaba una movilidad de tropas en la Unión Europea ligadas a la OTAN. Y estaba Juncker y estaba entonces de alto representante de la OTAN, Federica Mogherini. Y todo eso ya estaba desde los años 17-18, antes de todas estas historias, antes de lo de la invasión rusa. Ese mecanismo de conectar Europa, ese mecanismo gigante instrumento de financiar proyectos, lo ligan al Pacto Verde. Lo ligan al Pacto Verde y logran los aplausos de los ecologistas. ¡Qué bien! Vamos a viajar y no vamos a contaminar. Pero por otra parte, ese Pacto Verde va ligado con reglamentos de 5.840 millones para el tema de la energía, va ligado a 26.000 millones de euros para el transporte y va ligado también a todo el tema de una amenaza rusa ya desde antes de la invasión. Es decir, ya se ha superado lo que eran las anteriores amenazas de los años 90. Recordemos cómo van las industrias y el complejo industrial militar. Primero, con la guerra de Irak, era el problema de las armas de destrucción masiva de países como Irak, como Siria. Todos eran los malos que había que combatir porque era la amenaza terrorista. Ahora la gran amenaza ya no es el aliado ruso de la época de Yeltsin. Ya no es incluso ni la Rusia de Putin, ni la invitación de Putin que tenía en el G7 como un miembro más, siendo G8. No, ahora se busca en estas dos caras de Jano,
hacia un Schengen militar, y lo ha dicho claramente. Voy a poner las propias palabras. El jefe de logística europeo de la OTAN, el teniente general Alexander Solfranc, ha hablado de crear un Schengen militar. Lo ha dicho textual. Este es el responsable del Comando Conjunto de Sostén y de Habilitación de la OTAN. Tiene una organización que está situada, como no, en Alemania, en una ciudad llamada Ulm. Y están haciendo desde el año 2014 los preparativos logísticos de coordinar todos los movimientos rápidos de transporte de tropas, de tanques, en todo el continente. Fue creada, para que nos demos cuenta también de las fechas, esta unidad de este jefe de logística, Alexander Solfranc, fue creado en el año 2021. 2021. Y se hizo para los preparativos de una guerra potencial en Rusia, año 2021. Su trabajo se ha visto dificultado y se ve dificultado, por eso se quiere romper con las reglamentaciones y las leyes de los estados, nación, y que todo se dicte desde Bruselas. En el año 2023 precisó a una revista llamada Capital, a un periodista llamado Thomas Romana, este jefe militar Alexander Solfranc, ya hablaba el 4 de diciembre del año 2023 de crear esta zona Schengen militar y decía textual: para permitir el desplazamiento rápido de tropas y de equipos y de municiones en caso de guerra. Es decir, la OTAN, hemos visto cómo se ha ido extendiendo a 1000 kilómetros hacia el este, es decir, ha ido violando todo eso que decíamos de ese acta que se hizo en el año 97 entre la OTAN y Rusia. Se ha multiplicado la longitud del frente. Ahora estamos hablando de que la OTAN tiene que cubrir un frente de 4.000 kilómetros en total. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para la mentalidad de la guerra? Hay que crear fábricas militares, hay que crear almacenes de combustible, hay que crear más repuestos, más provisiones. Y lo dice no solamente este militar Alexander Solfranc, lo dice también el jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, que si hiciera, repito, honor a su apellido, Bauer, en alemán es campesino, se preocuparía de los campesinos de Alemania, de Baviera, de Hesse, de distintos estados, en vez de querer esa guerra de Rusia en contra de Ucrania, que dice que ha demostrado que lo importante es hoy día la batalla por la logística. Se siguen pensando en la OTAN que una guerra ya declarada directa entre la OTAN y, que ya lo es de facto, pero si fuese manifiesta entre la OTAN y Rusia, Rusia seguiría haciendo una guerra de desgaste o utilizaría armas. Alexander Solfranc dice que hay carreteras inadaptadas. La idea de que vamos a hacer un plan de carreteras, un plan de trenes, no para la ciudadanía, sino para permitir que, por ejemplo, no pase lo que pasó en un intento de maniobras militares que tenía la OTAN hace, no sé si fue el 2022 o el 2023, que tenían que llevar tanques a Polonia, pero los tanques alemanes podían hundir los puentes en polacos, o las carreteras alemanas no estaban preparadas incluso para soportar el peso de esos tanques. Por lo tanto, todos estos desplazamientos de carros blindados franceses tipo Leclerc, atravesando Alemania para ir a Rumanía, sí, fue un ejercicio del año 2022 que se tuvo que parar porque las normas de tráfico, normas de código de seguridad de las autopistas alemanas no podían soportar el peso de los carros blindados Leclerc. Y esto mismo pasaría con los puentes en Polonia. La OTAN tiene actualmente, y termino, más de 10.000 soldados repartidos en 8 grupos tácticos estacionados en Europa del Este. Han llevado las fronteras de la OTAN hasta prácticamente las puertas de Rusia. Por lo tanto, soldados, Stoltenberg dice que es insuficiente, quiere más soldados. Y dice que hay que llegar a 300.000 soldados en la reserva para prepararse a un posible ataque. Todas estas declaraciones, ¿cómo están siendo vistas por Rusia? Pues Dmitry Peskov, de portavoz del Kremlin, dijo recientemente: las declaraciones de la OTAN en favor de un Schengen militar hacen no solo crecer las tensiones en Europa, conducen además a una escalada de las relaciones ya de por sí tensas con Rusia. La OTAN siempre consideraba a la OTAN
siempre consideraba a Rusia como un enemigo condicional, hoy día ya lo considera un enemigo evidente. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Y yo estoy pensando en una encuesta que se ha hecho reciente por The Mirror en Reino Unido, el 7 de febrero. En la encuesta era More in Common, donde se preguntaba a gente menor de 45 años que si estaban dispuestos a un servicio militar obligatorio y de ir a la guerra. Porque claro, las tropas profesionales se agotan o mueren en carnicerías y en esa encuesta del 7 de febrero, solo una cuarta parte, 27%, dijo que estaría dispuesto a luchar, pero el resto, el 47%, dijo que se negaba. Estoy pensando en España, en mi país. Cuando se agotasen los militares de carrera por muerte en el frente, ¿van a ir a la guerra del Este los españolitos de las terrazas, de las cañas, los amantes de las galas Goya, los del Festival de Benidorm, los de las fiestas de Chueca con tacones a gogo? ¿Esos van a ser los que van a ir a luchar en el frente del Este con tacones y a gogo? Porque claro, me parece muy bien lo que dice el ministro polaco de Defensa. Él dice que la guerra a gran escala que se está desarrollando en Ucrania muestra la importancia de que tenemos que tener un desplazamiento rápido de tropas. Y por eso, de lo que decía al principio de ese triángulo de Weimar entre Francia, Alemania, Polonia, lo que llaman el Weimarer Dreieck o el triángulo de Weimar, piden también Polonia tener armas nucleares, pide también Alemania tener armas nucleares. La ministra holandesa de Defensa de la época, en el 2017, Janine Hennis-Plasser, ya hablaba de un plan de acción militar, de una agenda europea desde el 2017 para una posible guerra con Rusia. Es decir, la guerra con Rusia, he sacado informes durante meses de think tanks. Ahora estoy diciendo lo que decían ministros de la época, ministros de defensa y reuniones de la OTAN de la época. Es decir, esto viene de mucho más atrás, y esto de que Estados Unidos se está apartando de la OTAN o no, Estados Unidos está diciendo dejar de comer mantequilla, invertir en cañones, que patrón Estados Unidos está un poco desgastado. Tenéis que hacer un esfuerzo y reducir, porque ahora va a venir la etapa de austeridad en Europa, pero va a haber austeridad para la mantequilla, va a haber austeridad para los alimentos, pero no para los gastos de los que estamos hablando. Y toda esta historia de cuando una vez la OTAN se comprometió a una identidad europea de seguridad con Rusia, como he visto antes, en ese marco que era en los años 91, que revisó la OTAN su doctrina estratégica, todo eso ha quedado atrás, ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque la Rusia que querían era una Rusia a lo Yeltsin, una Rusia en la cual se diese de beber al mono, o mejor al oso, y que el oso bailase, y que Occidente entrase de lleno en industrias, y si no era suficiente, en trocear el país. Como eso ya el oso no baila al son de Occidente, hay que matar al oso. Qué buena analogía haces, Javier. Gracias. Y gracias por pues presentarnos este mundo. Hablando de este mundo así tal como lo presentas, hablando del conflicto en Ucrania, que también nos has hablado, y de la importancia del conflicto en Ucrania, que pues desborda más allá del conflicto en sí mismo, sino que significa o simboliza o es un hecho que es parte fundamental en la lucha de los bloques mundiales, que es parte fundamental incluso de la hegemonía del dólar, que es parte fundamental en la composición europea tal como la conocemos. Háblanos de cuáles son las raíces monetarias justamente de Ucrania, ya que estás hablando de los dineros de la guerra y de la muerte. Las raíces monetarias del conflicto en Ucrania, como de muchos conflictos anteriores, tiene que ver con que durante al menos 25 años, pensemos 25 años hacia atrás, el capital mundial, es decir, el gran capital mundial en su totalidad, se ha ido encontrando en estado de dificultad porque se ha ido produciendo una tendencia a la baja
desde al menos la crisis de los años 70. Voy a explicarlo. Ha habido un descenso de la tasa, del incremento de la tasa de ganancia del capital. Por eso vemos que se ha ido apartando de la inversión en economía real, en lo que eran las industrias tradicionales, que se primó durante los años 60, desde el año 45 hasta el año 70, que fue el gran momento de acumulación del capital en Occidente, y luego ha venido intentándose ocultar desde entonces que hay una tendencia a la baja del capital por un exceso patológico de sobreproducción. Lo voy a explicar. Hemos visto que la economía real ha ido dando paso desde finales de los 70 a una potentísima economía financiera que se ha visto tocada desde el 2007-2008 y luego vamos camino ahora a una economía de guerra. Son la propia desarrollo de la dinámica del gran capital en recuperar lo que había sido en los gloriosos 30 años de después de la guerra, del año 45 hasta el año 75, todo lo que había sido la gran acumulación de capital que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablo que hay un exceso patológico de sobreproducción que impide que todo lo que se produce, todo el valor producido, sea adecuadamente colocado, consumido. En otras palabras, que la plusvalía global se traduzca en ganancia debido a la propia naturaleza limitada del mercado. Hay una demanda global y de pago capaz de absorber, no hay una demanda global y de pago capaz de absorber este exceso sistemático. Veamos, la verdadera naturaleza de la crisis del 2007-2008, cuando se habla de una crisis financiera, contemplamos el fenómeno solo por encima, como epifenómeno, de un problema más antiguo y más endémico del propio sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial, la clase dominante ha utilizado numerosos recursos para tapar esta crisis sistémica poniéndolo etiquetas. Vamos a ir por partes. En el año 70 vemos que es la crisis del petróleo, se remonta al aumento del incremento de los precios petrolíferos, no voy a entrar en todas las causas históricas, sino para intentar un hilo argumental. Esa primera crisis se dice que es una crisis de precios del petróleo, energética, pero realmente estaba detrás la cancelación unilateral de los acuerdos Woods por parte de la nación que se suponía ser la nación hegemónica, Estados Unidos entonces. También estaba en los años 90 titulada la crisis con una etiqueta, crisis de los tigres asiáticos. Luego, seguida de la crisis de la nueva economía. Durante principios del milenio del 2000, la crisis del terrorismo islámico, con esas guerras justificadas a base de falsos ensayos de supuestas armas de destrucción masiva. Luego ha venido la etiquetada como crisis financiera 2007-2008, la etiquetada crisis del COVID 2019-2020. Luego la etiquetada como crisis o por Ucrania, la del 2022, y las que vendrán en estrecha sucesión temporal, sin hablar nunca de la causa real, la crisis de sobreproducción, cuyo denominador común, que es una crisis de sobreproducción, cuando la oferta de bienes y servicios que existen en el mercado global no puede ser totalmente absorbida de ninguna forma por la demanda, porque por múltiples causas hay una sobreproducción, hay un subconsumo y hay un desempleo. Y por eso se intenta atacar vía deflación, vía destrucción del tejido productivo, hasta conseguir que la oferta se ajuste a la demanda. Esa relación entre la pobreza en medio de la abundancia, lo que estamos viendo. Hay productos para alimentar al planeta, hay productos que se tiran, no se compran, no se sacan de las industrias, no se sacan de los supermercados, se tiran a la basura, o se tiran las cosechas, o se tiran, es decir, hay una pobreza en medio de la abundancia. Cuando se habla, y no voy a entrar ahora en temas económicos que será muy arduo y muy tedioso para los oyentes, no voy a entrar ahora en la refutación de la supuesta refutación de la ley de Say, de que no puede haber demanda sin oferta, que lo hizo Keynes y que los anti-keynesianos, tanto de la escuela austríaca como los neoliberales, atacan a Keynes. La realidad es que todo esto que está detrás
es un problema de la acumulación del capital y por eso vamos directitos a repetir lo que ha pasado en otros momentos de la historia. Y lo pongo con ejemplos para terminar. ¿Ha habido crisis de acumulación? Pues, por ejemplo, en el año 1870, una crisis prolongada de la acumulación del gran capital dio lugar en el 1914 a la Primera Guerra Mundial. Si nos vamos a los años 20, el año 29-30, una crisis prolongada de acumulación de capital dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando ahora de un periodo maravilloso para el capital que fue el del año 45 al año 70 o hasta el 75 si me quiero extender, un régimen de acumulación, pero ¿qué ha venido después? Políticas neoliberales. Las políticas neoliberales lo único que han intentado es retrasar esta llamada crisis de sobreproducción. ¿Y qué pasa ahora? A pesar de todos estos experimentos, desde el 2007-2008 llamándolo crisis financiera, desde la crisis del 2019-20 del COVID y ahora la guerra en Ucrania, es una crisis de sobreproducción y de crisis de acumulación de capital que nos va a abocar, ojalá no sea así, a un tercer conflicto, tercera guerra mundial. Y como decía Jean Jaurès, el capitalismo lleva en su interior la guerra como la nube conduce a la tormenta. Y no es que haya el capitalismo inventado la guerra, porque polemos, ya la guerra en griego, ya lo decía Heráclito, era la madre de los cambios, la polemología. Pero hay que ver que en la guerra, como decía Kenneth Walsh, el hombre en el Estado y la guerra, hay que verlo desde 3 puntos. El del individuo, la propia naturaleza humana, esa pulsión de muerte que tiene, desde los estados-nación hoy día sustituidos por corporaciones transnacionales y por un sistema internacional que vive en una continua anarquía. Y esas son las caras de Jano que estamos viendo también como causas económicas de la guerra en Ucrania. Qué panorama, ¿no? Qué panorama y qué comienzo. Seguimos con el comienzo de año de 2024, por supuesto, aunque sea febrero, pero ese es todavía parte del primer trimestre. El último punto, Javier, guerra, Taiwán, ¿qué hay? Porque de pronto como que nos distraen con estas cosas de la OTAN, la militarización europea, las cuestiones de la guerra en los satélites, Ucrania, Gaza, pero ¿y Taiwán? Guerra Taiwán, ¿qué vemos para ahí? Pues yo me he estado preguntando estos días, ¿qué impide que China invada Taiwán? En el pasado, cuando se respetaban, entre comillas, estos acuerdos internacionales desde la época Nixon, con el reconocimiento por parte de Naciones Unidas y de Estados Unidos, establecimiento de relaciones diplomáticas con una sola China, con la República Popular China, con la China comunista de Mao, y el reconocimiento por parte de Naciones Unidas de una sola China y de 2 sistemas, hasta ahí China ni tenía la capacidad ni tenía en su cabeza la idea de usar la fuerza para lograr la reunificación. Ojo, la reunificación la han hecho otros países. La Wiedervereinigung alemana, de las 2 Alemanias. Incluso los europeos pusimos dinero para que los alemanes estuviesen juntitos, a fuerza de perder todavía más industria y más dinero. Pero hay unas que son bien vistas y otras que no son bien vistas. En el pasado, repito, se daba por hecho que China no usaría la fuerza para lograr la reunificación de las islas porque Taiwán es un conjunto, no solamente la isla de Formosa antigua o Taiwán, sino un conjunto de islas, islotes, peñascos, en ese archipiélago de la China marítima unida a la China continental. Desde el año 79, los líderes chinos, con el establecimiento, como comentaba, de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y la República Popular de China, estaban empezando a intensificar la campaña de reunificar las 2 Chinas, que se dio a Taiwán en el año 79, mensaje a los compatriotas de Taiwán, porque ya voy a decir rápidamente por qué son compatriotas, son chinos igual, de chinos de un lado y chinos de otro, pues españoles de un lado y españoles de otro. Lanzó llamadas emocionales, cúmulo de declaraciones oficiales, invitando a negociaciones con lo que había sido el rival del Partido Comunista Chino,
que había ganado el territorio de la China continental y se había refugiado el otro partido, que era el Kuomintang, la China nacionalista, en la isla de Formosa llamada Taiwán. Pues bien, esas invitaciones a reunirse a la madre patria se estaban haciendo extensibles durante todos esos años. Hay que decir que los primeros pobladores de Taiwán fueron, entre otros, tribus austronesias, procedentes de Oceanía, también procedentes del sureste asiático y fundamentalmente de lo que es hoy la China del Sur, porque la mayoría de chinos de Taiwán son procedentes de dos grandes ramas de China. Los chinos llamados Hoklo, que vienen de la provincia genética y originariamente de Fujian, de la China continental, y los chinos de Hakka, procedentes de Cantón. China, la isla de la China nacionalista, de la China de Formosa, de la China de Taiwán, ya era registrada por primera vez como parte de China en el año 232 a.C. Repito, la isla de Taiwán quedó registrada por primera vez en los archivos chinos en el año 232, que estoy hablando de una dinastía de Qin Shi Huang, la dinastía Qin o dinastía, pero se pronuncia Qin, y es de las primeras dinastías de China, la primera concretamente. Y durante siglos, estoy hablando desde el 232 a.C., perteneció a China. China envió además una fuerza expedicionaria para explorar el lugar en la época de la dinastía Ming, porque era una isla que estaba poco poblada y se dejaba, era casi como un territorio deshabitado. Hasta el año 1368-1644 estuvo bajo la dinastía Ming, por lo tanto unida también a China. Hubo el primer colonialismo que se dio de los holandeses en la zona, fue del 1624 al 1661, que ahí los holandeses ocuparon parte de la isla. Pues bien, esta isla siguió siendo de China durante otra dinastía posterior, ya en el siglo XVIII y XIX, la dinastía Qing, y en el año 1895 fue en una guerra que hubo China contra Japón, Japón contra China, la primera guerra chino-japonesa, el gobierno de la dinastía Qing, terminado en G, no tuvo más remedio que cederla Taiwán a Japón. Pues bien, después de la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, el 15 de agosto del año 45, firmó la rendición el Japón el 2 de septiembre del año 45, el emperador del Japón, Hirohito, aceptó lo que se llama la declaración en Derecho Internacional, Declaración de Potsdam, del 26 de julio del año 45, que se hizo durante la conferencia de Potsdam en una población cercana, preciosa población cercana a Berlín, en el Palacio, también una maravilla, Cecilienhof, en Potsdam, y en esa conferencia donde estaba Stalin, Churchill, luego Clement Attlee y Harry Truman en sustitución del que había sido el anterior presidente, el presidente que falleció, el presidente norteamericano anterior a Harry Truman, ahí se reconoció que se devolvería Formosa a su propietario histórico, que era China, pero como estalló una guerra entre chinos comunistas y chinos nacionalistas, se refugiaron en la... Lo que creo es que la situación hay la mitad de la población, como poco, de Taiwán no quiere una guerra con la China continental y son miembros del Kuomintang y quieren reunificación con dos sistemas en funcionamiento, un sistema, digamos, capitalista liberal en Taiwán y un sistema de capitalismo de Estado en la China continental. Pero hay otro partido que no llega al 50%, porque es una coalición de partidos, pero que quieren, alimentados por Occidente, por Reino Unido y por Estados Unidos, la secesión de la isla. Si se produjese esta secesión, ojo al aventurismo, sí se produciría una guerra directa, porque ahora ya China sí tiene la capacidad y el deseo ante una secesión de invadir y ocupar la isla. No olvidemos que China es algo más que un Estado, independientemente de que hoy día esté el Partido Comunista
o de que anteriormente estuviesen las dinastías imperiales. China es una civilización que pretende ser un Estado y quiere englobar a todos los chinos y a toda la cultura china como Estado-civilización. Por lo tanto, jamás China renunciará, y por eso veo el peligro de una guerra también en el caso de un conato de secesión en Taiwán. Qué importante tomar en cuenta todo esto, porque luego hay gente que cree que los estadounidenses tienen la razón o que solamente hay una razón monolítica de parte del Partido Comunista Chino, y el punto es que abordar el problema debe ser multidimensional, así como lo estás exponiendo. Muchas gracias, Javier, por esta clase magistral del día de hoy. Y bueno, vámonos a la recta final, que mucha gente le encanta, y de hecho hay un investigador abogado que quería entablar conversación contigo. Luego ya en privado te diré, porque quiere escucharte y quiere intercambiar ideas. Pero así como él, hay mucha gente que le gusta esta parte en donde mezclas tu investigación, la reflexión que haces, tu conocimiento con el arte. Y en la interpretación pues salen muchas cosas. Y hoy más que nunca escogiste a uno de los discípulos de Sócrates, que después de sentir toda esta parte tan tremenda del capitalismo, digamos, depredador, porque era de una familia rica, pues se fue por las calles con un farolito buscando a hombres buenos. ¿Cuál es el tema de la pintura? ¿Quién la pintó y qué significa para ti? Por favor, adelante, y te ponemos mucha atención, como siempre. La pintura es de un pintor flamenco. Hoy voy a sacar a relucir un pintor flamenco llamado Jacob Jordaens. Este pintor nació el 19 de mayo de 1593 en Amberes, y murió en Amberes en el 1678. Como tú bien has señalado, era hijo de un rico comerciante de lino, de Jacob Jordaens Sr. y de Bárbara van Volschaten. Este óleo que estamos viendo, sí, hemos elegido, me has dado la mejor idea, porque te di dos copias, porque hay muchas copias hechas por Jacob Jordaens de esta pintura. Hay una versión más pequeña que tiene una balconada, y hay otra versión que es esta, que me gusta mucho más, que esta la conocí en esta pintura en la Gemälde Galerie Alte Meister de Dresden, en la ciudad de Dresde, en la galería de pintura de los viejos maestros, llamado así, el término alemán Gemälde, pintura, Galerie Alte Meister. Es una pintura de 2,23 por 3,49 centímetros, es la más grande realizada. Esta fue realizada en 1640. La otra que yo digo, que tiene en la parte izquierda una balconada balaustrada y que quita determinados personajes, es del año 1650. Me gusta más esta porque el pintor aquí se ve en toda su esplendor qué dominio tiene de la mitología, de los temas bíblicos. Un pintor que era nacido católico y que se convirtió al protestantismo. Estudió con Adam von Noort, al igual que lo hizo Rubens. Después de 8 años formándose con esta escuela, perteneció a el gremio de los acuarelistas Vateschilda de San Lucas. Creó tapices también, cartones para tapices. Compró una casa y luego compró otra en una calle en Amberes, que es la Hoogstraat de Amberes, que se puede visitar. Estudió fundamentalmente a pintores como Tiziano, Veronese, Caravaggio, Bassano, a través de grabados, copias y originales, porque no viajó a Italia como otros hacían pintores, y él podía por su posición económica, pero no viajó, lo hizo de esa manera. Y ha roto, siendo pintor flamenco, con tradiciones flamencas del género de Peter Bruegel o Bruegel, el viejo representante. Él representa la vida flamenca con autenticidad y a la gente con actos de celebración de la vida. ¿Qué nos trae a colación? Nos trae a un filósofo, que tú bien has dicho, Diógenes el Cínico, creador de la escuela cínica. Nació en Sinope, colonia jónica alrededor del Mar Negro. Estamos hablando de un filósofo griego de la zona del Mar Negro,
del año 412 o 404 a.C. y murió en Corinto en el 323 a.C. Pensaba que la mejor manera de ver la virtud se revelaba mejor que en la teoría, en las acciones, en el comportamiento. Yo creo que era mejor discípulo de Sócrates y por eso se metía con Platón y con los platónicos, que les acusaba que no habían entendido bien la doctrina socrática. Y él criticaba el estilo de vida, el comportamiento de esa protoburguesía jónica que vivían del comercio, que vivían, y él pronaba o luchaba por una vida sencilla, austera, criticaba los valores y las instituciones sociales de la época, criticaba la corrupción y la sociedad corrupta y confusa de su época, se declaró avant la lettre, antes de que existiese el término, cosmopolita y ciudadano del mundo, y reclamaba lealtad no solo para una polis, veía que los intereses corruptos de las polis no dejaban vivir al resto de la ciudadanía. Y aquí le vemos, bueno, por cierto, fue también capturado por piratas y fue vendido como esclavo y vivió hasta que pudo liberarse también la esclavitud. Decía que criticó a Platón e hizo de la pobreza una virtud, es decir, dormía dentro de una tinaja, sí, dentro de una tinaja gigante llamada Pizos en griego. Lo he sacado a colación con el título. Hemos dicho Jano. Jano en la mitología romana es el dios de las puertas, de los comienzos, de los finales. Se le atribuye la invención del dinero, de la navegación y de la agricultura. Y se oponía a Jano un límite sagrado que era terminus, es decir, hay que recuperar los confines, mientras que Jano a veces permite que se desborden los fines. Y el Jano bifrontes, ese dios bipolar, en que mira a un lado y mira a otro, pues se le ve con las dos caras. Lo que intento con esta pintura es traer la crítica a esta prostitución de la imagen de Jano que se tiene en el mundo actual, en donde todo es artificio, donde todo es distracción. Saco una frase de Kafka para ver la propia pintura. El mal es todo aquello que nos distrae. Evil is whatever distract. Hay que contrarrestar las distracciones. Tenemos que requerir un esfuerzo consciente para cultivar la atención plena, reafirmar el control sobre nuestras vidas, no que nuestras vidas sean controladas y manipuladas por otros, por estos engañabobos, estos camelos, estos timos, estas engañifas, estas chuminadas, tonterías, nimiedades, estupideces que rigen la política en España y fuera de España, en Europa y fuera de Europa. Nos colocan unas gafas de realidad virtual para que nos paseemos, para que no veamos la realidad que hay detrás. Y por eso saco a colación a Diógenes, que en pleno día va con una lámpara de luz, con toda la ironía del mundo, buscando a un hombre honesto, a un hombre que realmente sepa reafirmar el control sobre su propia vida, que sepa desarrollar una conciencia de valores, de prioridades y de aspectos verdaderamente significativos para su existencia y para la existencia colectiva. Una luz moderna es la que necesitamos, Javier. Una luz moderna. Creo que hay una canción ahí, una luz moderna. Es la que necesitamos, pero no la moderna de la modernidad, sino una luz que esté renovada y que prácticamente desde el cuadro que dices y desde toda la historia de la humanidad, pues ha sido la misma luz, ¿no? La búsqueda de la honestidad, de los hombres honestos, pero para librarnos de los que nos manipulan, y ahí viene y vuelvo a regresar a los puntos más básicos y que para mucha gente quizás sea lo más cursi, pero es que es lo más básico, la célula familiar. Si muchas veces no nos podemos escapar de familiares que tratan de manipularnos, hijos, padres, hermanos, imagínate si podremos escaparnos de gente mucho más malévola y perversa que están estudiando cómo influir en tu mente, empujar a tu mente, a tus decisiones. Creo que debemos de empezar siempre por esa luz moderna o esa luz que si la consideramos está dentro de nosotros, pues ahí empezaremos a encontrar los hombres honestos.
Javier, muchísimas gracias, un placer siempre. Gracias, un abrazo, gracias por esta clase magistral que siempre nos deja un gran sabor de boca, una gran reflexión y sobre todo pues el conocimiento para poder enfrentar los problemas que se nos vienen encima en el mundo entero, no en cualquier país, no solo en un país, sino en cualquier país. Gracias, Javier, abrazos siempre, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias y hasta la próxima.